Bueno, pues tras estos minutillos de rigor para dar tiempo a todo el mundo a que se conecte, vamos a ir empezando. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la primera jornada de la oficina Acelerapyme de este año 2022. Arrancamos con un webinar sobre gestión de datos en el negocio de manera cibersegura. Seguramente muchos de vosotros pues hayáis estado enfrentándoos a las nuevas normativas de protección de datos en estos últimos años, actualizando formularios de contacto, contratos con proveedores y, por supuesto, muy pendientes de las nuevas vulnerabilidades en temas de ciberseguridad, ataques. A nadie se nos escapa que en este último año pues el teletrabajo ha estado en aumento y todo esto ha hecho que seamos, como os decía, pues más vulnerables y tenemos que ser más conscientes de esa gestión de los datos que hacemos muchas veces incluso desde dispositivos personales. Así que por eso hoy vamos a tratar estos temas, protección de datos y ciberseguridad. Mi nombre es Nuño Ayala y como responsable de la oficina Acelerapyme de FAE Burgos, pues daros las gracias por estar una jornada más con nosotros. Recordaros que la jornada está siendo grabada, por lo que pues, si tenéis que ausentaros en cualquier momento, pues una vez finalice, generaremos el fichero y lo colgaremos en nuestra página web. Comentaros también que tenéis a la izquierda de vuestras pantallas una opción de chat para poder ir dejándonos las preguntas a medida que vaya transcurriendo la jornada y iremos dando pues paso a los ponentes para que vayan respondiendo a las preguntas o, como vamos a ver ahora, al final de la misma pues tendremos un periodo para la misma. Bueno, os voy a contar más o menos. La jornada está prevista finalizar 2 horas, a las 12 de la mañana más o menos. Lo que vamos a ir viendo es, muy rápidamente os voy a explicar yo qué es lo que hacemos desde FAE y qué iniciativas tenemos desde la oficina Acelerapyme para impulsar la digitalización de todos vuestros negocios. A continuación estará con nosotros Natalia Eguiluz para hacernos una introducción a estos temas de protección de datos y ciberseguridad. No sé si estás ya por ahí, Natalia. Bueno, ya veo que se va conectando. Muy Sí, sí. buenos días, Natalia. Buenos días. Bueno, tenemos también con Natalia, es la técnico de innovación del Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Compañero Pedro Sañudo, que ya le veo por ahí. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Nuño. Que Buenos nos días a todos. hablará de buenas prácticas precisamente para la gestión de datos y nos enseñará una plataforma muy interesante para ver si nuestras contraseñas pues, han sido filtradas por la red. Luego estará con nosotros también Luis Pobes, responsable del Departamento de Protección de Datos de Soft5. Muy buenos días, Luis. Hola, muy buenos días a todos. Que nos hablará de cómo podemos mantener una relación segura entre clientes, proveedores y consejos para cumplir con todas esas normativas que vamos a ver. Y por último, como os comentaba, pues un periodo que vamos a dejar para dudas y cierre de la jornada para que no os quedéis con ninguna cuestión en el aire, ¿de acuerdo? Bueno, FAE, como la mayoría de las personas que veo asistentes ya nos conocen, pero como veo también caras nuevas, muy rápidamente os contamos. FAE es la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, la patronal de toda la vida, y al final es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es defender los intereses de todos los empresarios y empresas de la provincia de Burgos, independientemente de su tamaño, ya sean grandes empresas, medianas, pequeñas, micros o incluso autónomos. Y independientemente también del sector de actividad, ¿vale? Ahora mismo contamos con más de 50 asociaciones que al final abarcan a prácticamente la totalidad de actividades empresariales que podamos encontrar en nuestro día a día. Igual que estas asociaciones, también guardamos una interlocución muy directa con las administraciones públicas, como sabéis, pues en todo lo que es la relación laborales, negociaciones colectivas. Estamos pues muy estrechamente relacionados con ayuntamiento, diputación, las propias empresas y las asociaciones. Luego tenemos un trabajo muy importante en lo que refiere a cursos, formación y agencias de colocación propia, con una colaboración muy estrecha también con el ECIL en este caso.
Y por último, a mí la parte que más me interesa y que más me parece más importante para vosotros también, porque es la resolución de dudas en vuestro día a día, desde temas jurídico-laborales, fiscales, temas de ayudas y subvenciones muy importantes ahora. Suelen acumularse todas las subvenciones, todas las convocatorias a finales y a principios de año. Así que sepáis que tenemos un departamento dedicado a ello. Temas de riesgos laborales, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, un área y un departamento de digitalización, ¿vale? Hoy, ahora mismo contamos también con más de 10.000 empresas y tenemos sede en Burgos Capital, Miranda y en Aranda de Duero, ¿de acuerdo? Bueno, y fruto de ese interés, esa preocupación por la digitalización de las empresas, ya entre febrero de 2019 y febrero de 2020, pues pusimos en marcha la Oficina de Transformación Digital. En este pasado año, 2021, renovamos esa apuesta por la digitalización con un nuevo proyecto, en este caso las oficinas Acelera Pyme. Seguramente ya lo oiréis porque el gobierno pues está dando bastante publicidad a este programa para impulsar la adopción de tecnología tanto por pymes como por autónomos, y que sepáis que va a durar 2 años, hasta mayo de 2023. Como os decía, el gobierno ha puesto en marcha una red de oficinas Acelera Pyme por toda España. Nosotros pues, somos una de estas oficinas y este proyecto cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aporta 6,3 millones y el resto los beneficiarios. Este presupuesto pues, está cofinanciado con fondos europeos, FEDER, ¿de acuerdo? Pero bueno, la oficina Acelera Pyme trata de ser un punto de encuentro, un espacio físico y virtual. Tenéis, como os he dicho, la oficina de Burgos Capital para acercaros en cualquier momento y hacernos llegar vuestras dudas, pero también tenéis una página web, acelerapymedigital.es, donde podéis encontrar información relevante en cuanto a la digitalización de cada uno de vuestros negocios, herramientas como un autodiagnóstico de madurez digital, información sobre búsqueda de ayudas y subvenciones. Muy importante el Key Digital, que ahora está pegando bastante fuerte con el anuncio de adhesión para los agentes digitalizadores, y ahora en febrero pues se lanzará la primera convocatoria para pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados, ¿de acuerdo? Y también os podéis hacer llegar vuestras consultas al email OAP de oficinacelerapyme@faeburgos.org y al 947-266-142. Bien, y en esta oficina, al final lo que tratamos, como os decía, es acercaros la tecnología y resolveros vuestras dudas a través de asesoramientos personalizados, a través de estos canales que os comentaba, herramientas como el diagnóstico de madurez o ayudándoos en el planteamiento, la implementación de planes de digitalización o búsqueda de ayudas y subvenciones. Pero también realizamos actividades colectivas como esta, que está teniendo lugar hoy, este webinar online, talleres presenciales que esperamos recuperar este año 2022 en cuanto la situación sanitaria nos lo permita, y laboratorios de innovación que tratan de ser un punto de encuentro para diferentes actores de un mismo sector, para poner las cuestiones, dudas tecnológicas o problemáticas que se estén encontrando en común, para poderlas buscar de manera colaborativa soluciones. Así que yo os invito a que echéis un vistazo a la página web y aprovechéis todos estos servicios y recursos que ponemos a vuestra disposición de manera totalmente gratuita, y cualquier duda estamos a vuestra disposición. Así que nada más por mi parte, que aprovechéis, espero que os sea útil la jornada, aprovechadla, lanzad todas las preguntas que os vayan surgiendo. Y nada, paso la palabra a Natalia para que os vaya contando. A ver, ahora Natalia, te paso el control para que puedas compartir. Vale, perfecto. Todo tuyo. Creo que ya está, ¿verdad? Sí, perfecto, Natalia. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, mi nombre es Natalia Aguiluz, creo que alguno ya me conocerá de otras jornadas. Soy técnico de innovación en el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, que para quien no nos conozca, pues así a grandes rasgos, todas estas cosas hacemos.
como no quiero robar mucho tiempo, os animo a que entréis en nuestra página web o que nos sigáis a través de las redes sociales. Pero bueno, básicamente deciros que damos servicio a través de los laboratorios, Laboratorio de Medio Ambiente, de Metrología y de Ensayo de Materiales, y además participamos y colaboramos con empresas e instituciones en proyectos de I+D+I. Lo dicho, nosotros actualizamos bastante nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en LinkedIn y en Twitter, sobre todo en LinkedIn. Y podéis ver todos los proyectos en los que actualmente estamos participando. Si tenéis cualquier duda, os he dejado también en la presentación que os pasará Nuño nuestros datos de contacto. En este caso, tanto mi contacto como el contacto de mi compañero Pedro. Estamos abiertos a contestaros todas las dudas que os puedan surgir y además abiertos a que si la cosa mejora, pues podáis venir a visitarnos. No me entretengo más y paso a lo que hemos venido a hablar, a haceros una pequeña introducción. Cuando hablábamos de plantear esta jornada, hablábamos que cómo abordar el tema de la protección de datos desde una parte normativa de cumplir las leyes, relacionándolo con la ciberseguridad. Bueno, pues aquí os he dejado unas pequeñas normativas que os tienen que sonar, ya no es que os puedan sonar, os tienen que sonar porque son de obligado cumplimiento, sobre todo la del Reglamento de Protección de Datos, que es a nivel europeo, pero traspuesto a España en la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que hablará luego Luis Pobes de ello y entraremos más a fondo en el tema, porque es un tema complejo, al final es un tema normativo y yo os animo a que si tenéis dudas aprovechéis tanto esta jornada como supongo que Luis estará abierto a contestar vuestras dudas y abierto claramente a colaborar en resolver vuestras dudas. Y bueno, he puesto todo tipo de normativas que relacionadas con el tema del comercio online, como estamos hablando de digitalización, quizá alguno os suene porque tiene una tienda online, pues os las he dejado aquí. ¿Por qué quería centrarme? Porque el cumplimiento legal, hemos hablado antes, Nuño, del kit digital, que yo también voy a hablar un poquito más adelante, la aplicación normativa, el cumplimiento legal nunca va a ser financiable. O sea, el adaptarnos a la nueva ley, o la nueva, que ya no está nueva ley de protección de datos, nunca nos va a ser financiable. Pero sí que podemos financiar, por ejemplo, el implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, la ISO 27000, por ejemplo. Eso sí que podríamos financiarlo, que sería un gran apoyo al cumplimiento legal de las leyes de protección de datos. Igualmente he puesto que podemos implementar medidas de ciberseguridad para cumplir con la normativa. Eso sí que podría ser financiable, pero nunca el cumplimiento legal. Hoy quería recalcar esto porque ahora estamos viendo que hay un montón de subvenciones y pueden entrarnos las dudas. Pues que quería transmitiros que cualquier cumplimiento legal nunca va a ser financiable porque es obligatorio. Pero todas las medidas que podamos implementar a mayores en nuestra empresa, en nuestro negocio, sí que podrían ser financiables. En este caso, temas de ciberseguridad que nos ayuden a cumplir con la ley de protección de datos. Cuando hablamos de medidas de seguridad pueden ir tanto a medidas técnicas, por ejemplo, pues instalar las VPNs que hemos hablado también ahora pues con el tema del teletrabajo, de utilizar nuestros ordenadores en nuestro hogar, cómo poder conectarnos seguramente, cómo generar las redes de conexión seguras. Eso sí que podría ser financiable. También podemos implementar medidas organizativas. Aquí he puesto la formación sobre el EOPD que todos los empleados de las empresas, todos deberíamos conocer. Eso es un cumplimiento legal y nunca va a ser financiable ni por ninguna línea de ayudas ni por ejemplo, por la Fundae. Pero sí que podemos financiarnos formaciones sobre ciberseguridad. Luego hablará Pedro de tema de gestión de contraseñas, de cómo detectar emails sospechosos que puedan generar vulnerabilidades en nuestro negocio. También para aumentar la concienciación de ciberseguridad en nuestros trabajadores hay formaciones gratuitas. Aquí podemos dar unos pequeños consejitos, pero más adelante he puesto la página web del INCIBE en el que podéis encontrar muchísimo contenido para poder
hacer esa labor de concienciación en las empresas que es tan necesaria en cosas tan básicas, como hemos dicho, como la gestión del correo electrónico o ver si las páginas web son seguras o no seguras a la hora de hacer una compra online o cualquier tipo de gestión. Mira, yo acabo de recibir ahora, cuando estaba hablando Nuño, un SMS que es claramente un phishing. ¿Por qué lo he detectado? Pues es uno de un banco, en concreto creo que era del Santander, y estos días a mí me ha llegado el aviso del INCIBE. Yo estoy suscrita, que os animo, que no sé si lo he puesto en esta presentación, pero alguna vez antes he hablado de ello. INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y tiene un boletín en el que te van llegando las vulnerabilidades que hay, desde correos de phishing, de smishing, creo que se llama, el que te envían por SMS. Y entonces va llegando, pues que estos días ha habido de correos, y ayer mismo me llegó el del banco. Entonces acabo de ver el mensaje y ya sé que no tengo que pinchar. Entonces, llegar a ese nivel de formación es interesante también para nuestros empleados. Entonces, os animo a que también echéis un ojo tanto en la página web de Acelera Pyme Digital como en la de INCIBE, en la que podéis encontrar contenido de interés. Aquí he puesto este documento, he puesto el enlace un poquito más adelante. Cuando os enviemos la presentación podréis verlo en detalle, pero de todas las medidas de soluciones de ciberseguridad, aquí marcan los 5 alcances que tienen estas soluciones. Pues, desde la gestión de datos, el acceso a la seguridad del puesto de trabajo, que también va a hablar Pedro más adelante, el nivel de seguridad en la red. Quería ponerlo para que vierais que las soluciones no solo se centran en un alcance, sino que pueden alcanzar a diferentes áreas o sectores de una organización, de un negocio. También en el caso de los servicios de ciberseguridad, alcanzan tanto a las personas, que volvemos a hablar que es el primer paso del tratamiento de datos seguro, es las personas. Es donde más debemos insistir. Evidentemente, tener una infraestructura que garantice esa seguridad es muy importante, pero los fallos normalmente los cometemos las personas a la hora de, si podemos tener un filtro anti-spam o un filtro que detecte las intrusiones en nuestro sistema, pero si nosotros como no tenemos esa formación y pinchamos, es donde la podemos fastidiar. Como Nuño ha hablado antes del kit digital, yo quería hacer una pequeña barrida de qué incluirá la convocatoria del kit digital. En cuanto a ciberseguridad, podrá ser financiable las herramientas que cubran todos estos servicios, la detección de malware, la detección de programas espías, la gestión del correo electrónico seguro con sistemas que detecten spam y lo filtren, o que contengan enlaces sospechosos. Además, fomentar la navegación segura para evitar que salgan anuncios que puedan ser maliciosos y puedan generarnos problemas en nuestros sistemas. Y en todas las diapositivas veréis que esto incluye también las diferentes actualizaciones y la puesta en marcha de estas herramientas, que si alguno se lanza a pedir ayudas del kit digital, que sepa que no le van a dar un producto sin más, sino que le van a ayudar a instalarlo, a conocerlo. En el caso de temas de ciberseguridad, incluso debe incluir un proceso de tutorización y de formación a los empleados para que puedan utilizarlo bien. También en cuanto a comunicaciones seguras entre los dispositivos de los empleados, desde el protocolo de transporte de datos seguro a tener comunicaciones cifradas entre los diferentes dispositivos. Y volvemos a lo mismo, es tanto la implantación como la actualización. Y además, en este caso, deben ser compatibles con diferentes tipos de dispositivos.
También ha hablado Nuño de las oficinas, que nos hemos trasladado de nuestros hogares, pues el kit digital también incluirá ayudas para servicios y herramientas de oficinas virtuales para generar entre los miembros de un equipo, de una empresa, pues colaboración, llevar el control de los procesos, realizar reuniones, el seguimiento de proyectos. Además, estos productos que ofrezcan las empresas que os instalarán las diferentes herramientas debe incluir almacenaje, lo mismo, y a ser adaptable a diferentes dispositivos. Como esto lo podéis encontrar en las bases del kit digital. Cuando vayan saliendo las convocatorias veremos si especifica alguna cosa más concreta, pero también deciros que a la hora de solicitar las ayudas del kit digital, las empresas con las que contactéis, en este caso creo que Soft5, por ejemplo, es una de ellas que se ha adherido al programa de, no me acuerdo del nombre, se me ha olvidado para prestaros ese servicio. Ellos os ayudarán a solicitar la ayuda en cuanto a forma y también a la justificación de dicha ayuda. Claro, vale, el kit digital, ahora mismo quiero algo que sea más rápido, quiero implementar pues, medidas de ciberseguridad. Pues deciros que hay otro tipo de convocatorias abiertas, como son las del ICE, en la que está la línea de incorporación de TICs, que incluye un montón de diferentes tecnologías, entre ellas la de ciberseguridad, y además también la ayuda de innovación, que también incluye la certificación como empresa cibersegura. También la Consejería de Empleo e Industria saca anualmente una línea de ayudas de ciberseguridad industrial en la que financian todo ese tipo de actuaciones que están listadas. Esa sí que tiene un periodo de apertura y cierre. Este año yo espero que vuelvan a salir. Lo que pasa que sí que es verdad que las del ICE, como están abiertas permanentemente, no tenemos que estar tan atentos a solicitarlas, pero en el caso de las de ciberseguridad industrial tienen un periodo muy corto de solicitud. Además, el Ministerio, a través de la iniciativa Industria Conectada 4.0, también ha sacado línea de ayuda el año pasado de Activa Ciberseguridad, en el que las empresas recibían un asesoramiento personalizado sobre ciberseguridad, cómo implementar medidas de ciberseguridad para el tratamiento de datos, para evitar vulnerabilidades, para recuperarse de posibles ataques. Bueno, luego veremos también, Pedro se explicará más concreto algunas de las medidas que, por ejemplo, aquí tenemos implementadas. Como os he dicho antes, os iba a poner los enlaces de INCIBE. El Ministerio, a través de la Agenda Digital España 2025, marcó como uno de los retos a nivel país la ciberseguridad. Muchos de estos retos iban de la mano de INCIBE y entre ellos es llegar a concienciar a la población y cuando hablo población incluye a las empresas, a la ciudadanía, sobre ciberseguridad y generar esa confianza. Entonces tiene el programa Protege tu empresa, que incluye muchísima información y lo que os decía, si no quieres suscribirte al boletín de avisos de INCIBE, puedes ver aquí he puesto el Twitter, el Facebook, anuncian todos los ataques que ha habido, los posibles correos que detectan. Por ejemplo, otro de los ejemplos en Navidades, MRV, además lo dijo abiertamente también, empezaron a escribir emails como que los paquetes tenías que pagar. Bueno, pues yo me enteré a través de INCIBE, recibí uno de esos correos y al haberlo visto en INCIBE estaba ya alerta y no pinché en ningún enlace. Entonces, sí que me parece interesante que podáis conocer estos recursos. Y sin más, dejaros con una frase que yo leí hace tiempo y me pareció interesante, pues que Jen Spafford es un profesor de ciberseguridad y decía que el único sistema completamente seguro es aquel que está apagado.
encerrado en un bloque de cemento y sellado en una habitación rodeada de alambradas y guardias armados. Pues eso, igual que alguna vez he dicho que todos estamos expuestos en Internet, todos nuestros dispositivos están expuestos, queramos o no, aunque tengamos la mayor seguridad. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos y más concienciados estemos, podremos llegar a ser un poco más ciberseguros y proteger nuestros datos y los datos que manejamos. Y sin más, doy ya paso a mi compañero Pedro, lo que ha dicho también Nuño. Estamos abiertos a todas las preguntas. He dejado nuestros correos electrónicos por si tenéis cualquier duda, podáis escribirnos. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Al hilo de lo que comentabas mientras le voy dando control a Pedro, pues recordaros que en la página de acelerapymedigital.es tenéis precisamente información detallada sobre estos programas que ha ido contando Natalia, especialmente el kit digital, donde colaboramos pues muy estrechamente perdonad, con red.es. Hemos ido anunciando pues las diferentes publicaciones, bases reguladoras, anuncio de adhesión para agentes digitalizadores, para que estéis atentos. Y muy pronto van a lanzar la convocatoria para, como os decía, el primer segmento, que son empresas pequeñas, entre 10 y 49 empleados, para que puedan solicitar esos bonos digitales. Así que os invito a que entréis en la página web, echéis un vistazo al artículo, donde viene recogida toda esta información, los requisitos que en principio os van a solicitar a las empresas, y cualquier duda nos llaméis, ¿de acuerdo? Igualmente, comentabas de los sistemas de gestión. Justamente el martes lanzábamos un boletín, una circular sobre una convocatoria de la Fundación para el Anclaje Empresarial, que justamente subvenciona este tipo de herramientas, ¿vale? Para todo el tema de responsabilidad social empresarial. Así que, como veis, muy atentos a través de los boletines, newsletter y página web, y así no os perderéis nada. Sí, además contarte que a través de la consejería también han sacado otras líneas de ayuda para, o sea, en la de innovación también incluye los sistemas de gestión. Entonces, si tienen cualquier duda, pueden comentarnos, tanto a ti, Nuño, a través del correo electrónico o el teléfono, o a nosotros también estamos abiertos a solucionarles cualquier duda. Eso es. Perfecto, pues ahora sí, Pedro, todo tuyos. De acuerdo, buenos días a todos. Bueno, como ya me han presentado tanto Natalia como Núñez, soy ingeniero informático en el departamento de software del centro. Quería poner un poquito en valor el hecho de que en una empresa, evidentemente, no siempre hay un departamento informático. Y es lo que ocurría en el centro. Hace unos años el centro pues, tenía unas soluciones informáticas basadas en lo que era una instalación por parte de una empresa externa. Tenían herramientas para poder realizar pues, o tener un entorno ciberseguro, como se anunciado en el nombre de la webinar, pero no se usaban, o sea, no se usaban correctamente. Entonces, es muy importante no solo tener herramientas, sino usarlas y usarlas de forma correcta. Y un poco lo que quiero hacer con esta presentación es mostrar nuestro ejemplo, qué es lo que había y cómo poniendo en prácticas o usando bien o correctamente las herramientas se puede llegar a tener pues, cierta ciberseguridad. Porque hay algo que también quiero puntualizar. La ciberseguridad siempre va a ser un proyecto abierto. Nunca va a estar uno ciberseguro porque ha implantado algo o porque ya se está utilizando. Porque, por desgracia, el atacante va evolucionando y hay que nosotros también evolucionar nuestro plan de ciberseguridad según va avanzando esas nuevas amenazas, ¿vale? Entonces, empiezo ya. ¿La veis, verdad, la presentación? Sí. Sí, todo correcto, Pedro. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué había previamente en el centro antes de que hubiese departamento de informática? No antes de llegar yo, sino antes de que hubiese un departamento de informática. Pues había ciertas herramientas que, pues eso, que sobre el papel eran seguras, como son antivirus, como son firewall, como son roles de usuario dentro de la red, pero no se estaban usando correctamente. No había nadie que vigilara que eso se estaba utilizando de forma correcta. O sea,
se veía con la tranquilidad de que al tener esas herramientas, pues el sistema pues ya de por sí era seguro. Y ese, os voy adelantando, es un error. Entonces, la infraestructura del centro, nosotros somos, pues no somos muy grandes, somos unos 45 empleados, pero hay un montón de sistemas, hay un montón de elementos que hay que proteger, porque eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta. La ciberseguridad no solo tiene que lo que es el usuario, a lo que es el puesto del usuario, sino a los diferentes elementos que entran en la red, en tu red informática, ¿vale? Entonces, nosotros, digamos que hay dos tipos de redes. Una es una red privada en la que están los puestos de trabajo de cada uno de nosotros. Hay muchas máquinas conectadas, máquinas pues, de calibración, máquinas de proyección, etcétera, que están conectadas a la misma red. Hay máquinas que son servidores, o sea, nuestro servidor de correo está en nuestras instalaciones, servidor de ficheros, etcétera, están en esa misma red, y las impresoras. Las impresoras, que parece que, bueno, una impresora es algo que está en la red y que tú mandas a imprimir algo, pero la impresora también tiene lógica. Y alguien puede atacar una impresora, y desde una impresora puede atacar una red. O sea, hay que tener cuidado con ellas también, o hay que tener no cuidado con ellas, sino hay que protegerlas también. No he incluido aquí porque, aunque nosotros sí que trabajamos mucho con IoT, pero no tenemos sistemas de IoT en el centro como para preocuparnos de ellos. Pero lo habréis leído, pues que se sufren muchos ataques desde dispositivos IoT. ¿Qué son los dispositivos IoT? Yo lo voy a resumir en sensores, no quiero hablar técnicamente sobre lo que es un dispositivo IoT, pero cualquier sensor, un sensor de temperatura que se conecta a Internet para mandar los datos que está recogiendo, es un dispositivo IoT. Son dispositivos, no voy a decir tontos, porque tienen una lógica, pero no suelen estar protegidos. O sea, ¿por qué? Porque sencillamente, si lo protejo mucho, voy a conseguir que me mande pocos datos, y yo lo que busco es que me manden muchos datos. Quiero que constantemente esté comprobando, por ejemplo, la temperatura. En los primeros dispositivos no se tuvo en cuenta la ciberseguridad. Ahora sí. ¿Por qué? Porque se detectaba ataques a través de ese tipo de dispositivos. Se ha podido entrar muy fácilmente en ciertos dispositivos sin ningún tipo de seguridad, y desde ahí dentro se han producido ataques. Entonces, también tenemos que tenerlos en cuenta si, por ejemplo, pues tenemos una empresa que tenga máquinas conectadas a Internet y que simplemente están conectadas. Pues, habrá que incluirlas dentro de nuestro plan de seguridad para evitar este tipo de ataques. Vale. Dentro de esa red, pues también tenemos una red WAN, que es la red no conectada directamente, la que no está por cable, ¿vale? Entonces tenemos puestos, ahora sobre todo desde la pandemia, pues más puestos de trabajos que trabajan desde casa, puestos de trabajos remotos. Tenemos dentro del centro pues gente que usa dispositivos móviles, como pueden ser los propios los móviles como tal, o las tablets, etcétera, ¿vale? Os he comentado, hay servidores que no están en nuestra propia red, están fuera. Están en un hosting externo y que hay que también proteger. Un servidor Exchange también está fuera. Ya esa protección no estaría en nuestro lado, sino en el proveedor de servicios, pero hay que tenerla, pues o ser conscientes de que se está haciendo correctamente, ¿vale? ¿Qué está implantado y qué implantamos? O sea, había cosas que ya estaban implantadas y en el momento que entramos nosotros a trabajar, pues implantamos más. Bueno, pues ¿qué implantamos? Pues un firewall, ya estaba. El firewall es un buen escudo, nos permite de alguna forma bloquear accesos no deseados, nos permite segmentar la red, diferenciar qué partes son más seguras, qué partes son menos seguras. Habréis oído zona desmilitarizada en una red, pues son zonas en las que no están controladas, pero porque tú asumes que esa zona no tiene por qué estar controlada, y ya eres consciente de que se está haciendo eso. Bueno, pues todo eso se controla desde un firewall. Tenemos antivirus instalados en todos los puestos. Hay, en nuestro caso,
para lo que es el equipo de cada usuario es de la marca ESET Endpoint Antivirus. En el servidor de correo pues tenemos el ESET Mail Security y el servidor de documentos el ESET, hay una rata, bueno, el ESET File Security. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? No es el único antivirus del mercado, ni el mejor ni el peor, es un antivirus. La cuestión es tenerlo actualizado, es lo más importante. El antivirus tiene que tener las firmas actualizadas para poder él contrastar lo que ha visto en tu red con lo que se ha considerado un virus o un software malintencionado en la red, ¿vale? Ya digo, la marca solamente le he puesto como ejemplo. Hay multitud y hay gratuitos. No lo recomiendo. A ver, se suele decir que nadie regala nada. Entonces, un antivirus gratuito, normalmente hay un servicio por detrás que tú estás pagando sin darte cuenta. Y la protección que suelen dar no es tan exhaustiva como puede ser un antivirus de pago. Siguiente sistema que tenemos implantado, un directorio activo. ¿Qué es el directorio activo? El directorio activo deja de ser un servidor, ¿vale? Es un servidor en el que tú indicas a quién puede entrar a tu red y con qué permisos y privilegios puede entrar a tu red. Eso hay que tenerlo pues muy bien montado, muy bien estructurado, para tener muy claro quién entra a qué y con qué permisos puede entrar a qué. Es fácil el cometer el error de dar a todo el mundo, o los informáticos, oye, pues tenéis acceso a todo. Sí, pero no. O sea, yo como usuario dentro del centro, mi usuario no tiene privilegios en carpetas donde no tengo que entrar, porque no es mi competencia, ¿vale? Yo tengo que entrar donde tengo que entrar, no en ningún otro sitio. Por ser nuestro perfil más técnico no quiere decir que tengas acceso a todo. Sí, es cierto que luego tenemos, por ejemplo, dentro del directorio activo, un usuario para hacer instalaciones en los equipos que no tiene acceso a la red, tiene acceso a poder instalar. ¿Por qué no tiene que tener acceso a la red? Porque si yo instalo algo en un equipo como un usuario que tiene acceso a la red y ese software que estoy instalando es malicioso, pues porque en la fuente no era correcta, o lo que fuera, si yo uso ese usuario con acceso a la red, puedo infectar toda la red. Sin embargo, como usuario, como tenemos nosotros actualmente, que solamente permite instalaciones locales, ese ordenador posiblemente se ve infectado, pero no va a afectar al resto de la red, ¿vale? Es una forma de encerrar un poco el riesgo, ¿vale? Otra cosa que no estaba implantada, había contraseña, evidentemente, pero no se renovaba. Entonces, cuando llegamos aquí ya vimos que había usuarios que tenían contraseña sin actualizar, pues desde que entró al centro. Y además contraseñas que no eran nada seguras, porque la contraseña era el mismo nombre de usuario. Es como habéis visto muchas veces que cuando te instalan un dispositivo de un operador de telefonía, el router te pone admin como usuario y contraseña admin. Y lo sabemos todos. A nadie se nos ocurre cambiarla. Pues esto era igual. O sea, teníamos muchos usuarios cuyo nombre y usuario, cuya contraseña y su nombre de usuario era la misma. Bueno, pues eso fue un foco de un ataque. O sea, alguien fue probando diferentes usuarios con la contraseña, el nombre de usuario, hasta que acertó y se metió, ¿vale? Gracias a Dios no nos pasó nada, ya estábamos aquí, conseguimos recuperar todo el sistema, pues por algunas de las cosas que voy a describir un poco más adelante. Pero entraron. Ese es el problema. O sea, el hacker o el atacante va siempre a buscar en lo que es el punto más débil, ¿vale? Entonces, el punto más débil de una empresa es el usuario. Eso tiene que tenerlo todo el mundo claro, porque ahí es donde está el fallo humano. Es fácil el dejar una contraseña, pues como he dicho, poco segura. El dejar una contraseña que me acaban de dar, la apunto en un post-it y la dejo encima de la mesa, eso es un fallo humano.
y es normalmente el camino por el que suelen entrar. El pinchar en un SMS, como ha comentado Natalia, también es un fallo humano. Y estoy abriendo a alguien que ataca a mis sistemas. Entonces, hay que tener mucha vigilancia sobre esos fallos humanos. Hay que tener, pues eso, esa preocupación en que tus cosas tienes que, y tus cosas dentro de la empresa, evidentemente, tienes que tener mayor cuidado sobre ellas. Igual que pongo el ejemplo del post-it, hablo del de compartir contraseñas. No, es que para entrar aquí necesito la contraseña de no sé quién. No, o sea, la contraseña tiene que ser personal y única, ¿vale? Si hay alguien necesario en una empresa que todos tengan que acceder a un mismo sitio o un mismo equipo, bueno, pues se crea un usuario con una contraseña pública, pero un usuario al que se le va a tener mayores medidas de seguridad que un usuario normal, por ejemplo, ¿vale? Política de contraseñas, por ejemplo, aquí se implantó entonces el cambiar la contraseña. Y fuimos un poco laxos, aunque se me puede echar algún compañero al cuello, porque hicimos un cambio de contraseña cada 6 meses. Lo recomendable sería hacer un cambio de contraseña mensual. Vale, pasar a no cambiarla nunca a 6 meses, pues bueno, ya es un cambio considerable. Yo seguiré apostando por hacer más cambios de contraseñas al año. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo la operativa. Sí que hay. Natalia, me estás preguntando si hay alguna aplicación para gestionar contraseña. Hay muchas. Nosotros aquí en el centro usamos KeePass. Pero hay, por ejemplo, bueno, no recordarán más nombres, pero bueno, son aplicaciones que con una sola contraseña tienes acceso a un montón de sistemas en los que tú alguna vez has metido una contraseña. En cualquier caso, tienes que tener muy claro que hay una contraseña clave que no tienes que nunca compartir, que es la del gestor de contraseñas. Bueno, se me ha ido la... Perdón. Pero bueno, eso es para facilitar el no tener que recordarlas, que yo entiendo que es muy complicado, sobre todo porque, por ejemplo, en el centro hemos puesto pues, que la contraseña tenga que tener un mínimo número de caracteres, que al menos haya una mayúscula, que haya una minúscula, que haya un carácter especial tipo asterisco, guión bajo, interrogación, etcétera, y algún número, ¿vale? Entonces, la combinación de esos caracteres hace que la contraseña sea cada vez más segura. Cuanto más larga, más difícil es que alguien pueda conseguir craquearla, ¿no? Es conseguir verla. Exacto, además tiene versión para PC y móvil, como dice Nuño. Pero bueno, lo bueno de esos gestores de contraseña, que solo te tienes que acordar de una. Y tú accedes y vas a ver en un árbol pues, todos los nombres de usuarios a todos los sistemas a los que tienes sin necesidad de recordarla. Puedes copiar en un justo momento que lo vas a usar y el propio sistema la borra de la memoria a los 5 segundos, con lo que no hay peligro de que alguien te la pueda pegar, ¿vale? ¿Qué sistemas había más de copias de seguridad? La copia de seguridad es vital, tener todo pues en un sistema duplicado, ¿vale? El ejemplo que os puse, nos atacaron, es este ataque que habéis conocido que te secuestran tus datos, ¿no? Te los encriptan para que tú no puedas acceder a ellos y solo pagando una cantidad de dinero te lo desencriptan. Que encima esa cantidad de dinero hacen lo posible para que cuando vayas a pagar sea siempre más tarde de lo que ellos dicen que tenías que haber pagado y te vuelven a subir la cuota hasta que lleguen unas cantidades pues, que son inasumibles muchas de las veces, o si son asumibles, yo no recomiendo nunca pagar. A ver, ¿qué ocurre? Si te encriptan todos los datos, evidentemente, y no tienes copias de seguridad, estás fastidiado, por no decir algo más feo. ¿Para qué vale la copia de seguridad? ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que teníamos todo copiado de seguridad al día anterior. Perdimos lo que se pudo trabajar durante las horas de ese día en el que nos atacaron. El ataque se paró, se recuperó todo lo del día anterior y adiós, buenas. Ya no teníamos nada encriptado porque ya lo teníamos todo recuperado. Problema resuelto. Fueron horas de trabajo, pero problema resuelto. Si yo no tengo esas copias de seguridad, estoy fastidiado.
Entonces, da igual que pagues o no pagues, seguramente si quieres recuperar lo que tenías vas a tener que pagar, pero a lo mejor te sale mejor empezar desde cero. Y suena muy crudo, pero es así. O sea, ese pago no te asegura que no te vayan a volver a atacar. ¿Vale? Si luego tú tienes copia de seguridad, estás con la seguridad que aunque me ataquen, voy a poder recuperar lo que tengo. ¿Vale? Creo que veis esa diferencia. Nosotros la copia la tenemos, hacemos varias copias, ¿de acuerdo? No hacemos una sola copia. Y hacemos varias copias en diferentes dispositivos. ¿Vale? Unas están en una nube interna, que es proporcionada por Synology, no deja de ser un disco, no es un disco, son varios discos, en un dispositivo en red. Luego tenemos copias en discos físicos que conectamos físicamente a los servidores y luego tenemos la copia fuera del centro, ¿vale? Para tener siempre una copia en caso de ataque y poder recuperarnos. Tenemos todos los sistemas con certificados SSL, todos los servidores con certificados SSL. Que son autofirmados, pero ya el hecho de que tú instales un certificado quiere decir que la comunicación que hay con ese servidor es encriptada. Que nadie, aunque pudiese ver lo que tú estás escribiendo, va a ver códigos encriptados. No va a poder realmente leer lo que estoy mandando entre dos dispositivos. Es una forma de proteger la comunicación que hay entre dispositivos. Nuestros servidores de desarrollo están en la LAN, no tienen acceso desde fuera. O sea, todo software que nosotros desarrollamos, si alguien quiere acceder, tiene que estar aquí. Eso es una forma también de proteger. O sea, la ciberseguridad también tiene que tener en cuenta la seguridad física. Yo vengo de un entorno de trabajo en centros de datos y era tan importante la seguridad del dato como tal, como la seguridad perimetral del sitio donde estaba ese dato. O sea, un centro de datos tiene que tener protección, incluso algunos de ellos están diseñados para aguantar el ataque de un avión, o sea, de un avión que se choque contra él, ¿vale? Y eso es ciberseguridad, ¿vale? Y estamos hablando de seguridad terrorista, ¿vale? Pero también es parte de la ciberseguridad. Está claro que depende de un negocio, tendremos que tener más en cuenta unas cosas que otras. O sea, no estoy hablando de que una empresa tengas que tener también en cuenta eso, que puede atacarte compañero, ¿vale? Para que no me interpretéis. El siguiente sistema implantado pues era el acceso VPN para usuarios externos. ¿Qué te permite la VPN? La VPN te permite, por un lado, tú como departamento de seguridad, asegurar el acceso a una persona a solo aquello que tiene que acceder, ¿vale? Y al usuario le permite acceder a sus recursos como si estuviera en el centro, ¿vale? Entonces, es una doble seguridad, ¿vale? Aquí hay una cosa que hemos cambiado, lo que he comentado, es un proyecto abierto. Antes teníamos una wifi de visitas y una wifi interna. La wifi interna es la que muchos puestos en el centro pues no son fijos, son portátiles, entonces usan la wifi y acceden a la misma red que si estuviesen conectados directamente. Y la wifi de visitas la usamos precisamente para eso, para gente que venía a visitarnos. Bueno, pues la wifi de visitas ya no tenemos, la hemos quitado. ¿Por qué? Pues porque hemos detectado que no somos capaces de protegerla. No somos capaces de saber realmente quién está en nuestra wifi y por ahí tampoco podemos acceder a los equipos de una persona que no es del centro. Entonces, hemos sufrido, no ataques realmente, pero hemos sufrido algún problema de legal compliance, que se llama, de gente que tenía en su portátil un software ilegal, estaba en nuestra wifi y se ha detectado que había software ilegal en nuestra red, que no era cierto, que nuestra red no lo tenía. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha desconectado. Ya no hay wifi invitados, ¿no? Un poco lo que comentaba el ejemplo que ponía Natalia. O sea, aquí hemos ido por la brava, ¿no? Lo más seguro, no tenerlo, ¿vale? Si nos va a dar más problemas que beneficios, mejor es no tenerlo. ¿Qué hacemos nosotros, aparte de todo esto? Pues revisamos semanalmente que no estemos nosotros en listas negras, porque eso puede perjudicar también nuestros servicios. Si yo estoy metido en una lista negra, mis correos puede que no lleguen a mis clientes y puede que incluso alguien aproveche ese estado en el limbo para utilizar mi dirección de correo como si fuese yo mandando mensajes no
no adecuados, o spam o intentos de ataque, ¿vale? A terceros. Entonces, tengo que tener claro que yo no estoy en esas listas, entonces lo reviso, ¿vale? Eso es como mi limpieza, ¿vale? Luego, esa plataforma que también me ha comentado Nuño y Natalia que iba a presentar es la de Have I Been Pwned. Have I Been Pwned está incluido ahora en Mozilla. Mozilla lo compró el sistema, pero bueno, sigue siendo una página web, esa es la dirección, y te permite, introduciendo tu dirección de correo electrónico, comprobar si tu correo electrónico ha sido comprometido, ¿vale? Habréis oído en prensa más de una vez que hay, pues, se ha atacado cierta base de datos y que se han obtenido, pues, correos electrónicos de ciertos usuarios. Bueno, pues si tú has sido atacado, o sea, si tú estabas dentro de ese listado, ahí aparecerá, te avisará. Tiene un sistema de avisos. O sea, yo tengo mi dirección de correo electrónico y a la parte pongo, pues eso, avísame si salgo en una lista. Entonces te digo el correo electrónico, oye, acabas de aparecer en tal lista. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero, lo que ellos te recomiendan, que es entrar y cambiar tu contraseña en ese mismo momento. Cambias, oye, mira, aunque sé que he salido en esa lista, al haber cambiado la contraseña sé que nadie va a podérmela usar, ¿vale? Y lo segundo que se puede hacer es comprobar también lo contrario, que alguien al que tú vas a enviar correo ha podido estar pues comprometido. Entonces, evitar, yo que sé, estar enviando a correos a alguien que no que ahora no está seguro que sea el usuario correcto, ¿vale? Es una herramienta que es muy útil. Vale. ¿Qué hacer si nos atacan? Lo que he dicho antes, un ejemplo. A ver, hay que tener un plan de contingencia, hay que saber qué es lo que hay que hacer. Y aparte de saber lo que hay que hacer, es ser conscientes de qué es lo que tienes para poder recuperarte, ¿vale? Lo más importante es recuperar los servidores de datos, ¿vale? Que son donde está el core de la empresa, donde están los documentos, donde están los proyectos, donde está toda esa información, facturas, etcétera, etcétera, que son vitales para la empresa, ¿vale? Entonces, lo primero que se recupera son los servidores de datos. Luego, los servidores de servicios. ¿Qué hay que priorizar? Pues, si yo no tengo el dato, es mejor, mira, poner una web en la que no tengo acceso, por lo que fuera, dejar de dar un servicio a mi cliente hasta yo no recuperar los datos. Entonces, lo segundo que recuperaría serían los servicios. ¿Vale? En nuestro caso, laboratorios, que es una herramienta que son usuarios externos, pero también internamente, el correo electrónico y la web, ¿vale? Y lo último que recuperaría son los puestos de trabajo, ¿vale? En ese orden. Nuestro trabajo debería ser lo más aséptico posible en el centro. Y con esto de aséptico quiero decir que si tú trabajas en la empresa, tus datos no deberían estar nunca en tu equipo. Deberían estar en la red, porque la red es la que se hace copia. Nosotros en la política de copias aquí no hacemos copia de ningún puesto. De ningún puesto. Si alguien le ataca en el puesto, yo voy a formatear o voy a cambiarle de equipo. Lo que esté en ese equipo tiene que ser algo personal. Yo no voy a hacer copia de algo personal. Siempre haré copia de algo que es core de la empresa, que es lo que está en los datos. ¿Vale? Entonces, eso es un poco el nivel que tienes que tener muy claro a la hora de plantearte un plan de recuperación, ¿vale? Para esto hay herramientas, ¿vale? Son las que son herramientas de copia de seguridad, depende de tus sistemas, hay empresas que tienen sistemas más virtualizados, sistemas que son más físicos, entonces depende de uno u otro, hay unas herramientas u otras. Sería muy largo para extenderme en todas las herramientas, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis claro al menos sí cuál es el grado que hay que seguir, ¿vale? Y luego, ya en la empresa también depende de qué tipo de datos tú muevas, pues tendrás que tener unos niveles de seguridad mayores o menores. En nuestro caso, a ver, no tenemos entrada de datos externos que haya falta de realmente protegerles. No somos una consulta médica, no somos, o sea, quiero decir, los datos que nosotros recibimos no son personales normalmente. A nivel de empresa sí que hay datos, pero ya los consideramos internos, son datos de cliente, ¿vale? Yo quiero decir que nosotros aquí no recibimos historiales médicos o cosas que tengan que estar especialmente protegidas, ¿vale? Entonces, debido a eso, pues seguimos un poco la normativa, entonces las medidas que tenemos que tomar
seguridad a nivel de LPD o GPDR, si estoy confundido, luego Luis me lo corregirá, pero bueno, las medidas que tenemos que tomar son registro de entrada y salida de gente externa al centro y copias de seguridad básicas sobre los datos que tenemos sobre esas personas que entran. O sea, las visitas que tenemos son visitas, no tenemos clientes del centro. No sé si estoy explicándolo correctamente. Es decir, que el usuario, ya no somos una tienda, no somos una tienda tampoco está alojando datos. Si hay, sí, si hay facturas y tal, sí que hay que tener cierta protección de datos. Pero en el caso de unas visitas que pueda haber al centro, no son clientes que estén dando los datos suyos personales, sino simplemente su nombre. ¿Vale? Y eso es un poco la diferenciación. Y muchas gracias, espero que os haya sido interesante. Y paso un poco la palabra, entiendo que Nuño, para pasársela a Luis. Sí, ya se le estoy pasando el control. Y cualquier duda, pues o por el chat o como queráis. Y tenéis datos que los va a pasar Natalia. Un saludo. Ya. Preguntaba a un usuario si hay alguna razón por la que puedes estar en listas negras. Hay muchas. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, tu dominio, tu ctm.es, nuestro dominio. Estoy hablando de un caso práctico, que es lo que nos ocurre a nosotros, ¿vale? Tú cuando compras un dominio, se lo compras a un proveedor de Internet, ¿vale? Ese proveedor de Internet tiene sus propios sistemas de hosting y te dejan un espacio web para hacer tu página, ¿vale? Ese espacio web no es dedicado para ti, está en un servidor compartido con muchísimos usuarios. Bueno, pues si un usuario de ese servidor es un usuario que está haciendo un uso indebido porque está realizando spam, o se ha detectado que es origen de algún virus o un malware o lo que fuera, esa IP, la IP de ese servidor queda marcada como un posible origen de software o origen de spam. Entonces, lo que entra en la lista de spam es la IP, no es mi dominio CTM. Pero mi dominio, si está dentro de esa IP compartida, acabas, pues eso, marcado también, ¿vale? O sea, no solo tú, es el servidor, el ISP es el que tiene que tener mucho, pues sí, ISP es el servidor el proveedor de servicios de Internet, ¿vale? Es el que tiene que tener ciertas medidas de seguridad para evitar que sus IPs estén comprometidas, ¿vale? Porque afectan a muchos clientes, no solo a la propia IP, sino a todos los que están usando esa IP. Y a veces no siquiera es IP, porque hay listas negras. La lista negra no deja de ser alguien que está dando ese servicio de añadir IPs a una lista, ¿no? Hay esas empresas de listas negras que a veces no ponen una IP, ponen todo el rango. Entonces, y no solo el último rango, que son los últimos 3 numeritos, a veces ponen los 3 numeritos y los 3 anteriores, estamos hablando de 64.000 IPs. Entonces, es muy fácil a veces entrar en una lista negra sin comerlo ni beberlo, pues porque simplemente estás pagando un servicio de Internet que por alguna razón no controla bien que sus sistemas sean limpios. Pues muchas gracias por la aclaración. Yo creo que todos los que hemos utilizado estos servicios de email marketing para enviar boletines, newsletter, hemos sufrido estas políticas. Sí, porque son el email marketing suele ser muy habitual. La línea es muy fina entre estoy haciendo envíos muy controlados a gente que realmente he dicho que va a recibir, o sea, es correo deseado, no debería entrar en lo que es spam, que es correo no deseado, pero la línea es muy fina. ¿Vale? Porque trabajan mucho con número de cuántos números. Sí, vale, son 10 usuarios, pero le estás mandando todos los días 100 correos. A lo mejor eso lo considera spam, un sistema que automáticamente hace ese tipo de revisión y te meten en una lista fácilmente. Sí, yo creo que puede ser muy interesante, de hecho, para una futura jornada. Así que nada, cuando cerréis la sesión, si lo hacéis a través del botón de la esquina inferior izquierda de finalizar, no cerrar vuestra ventana, os aparecerá una encuesta de satisfacción donde precisamente nos podéis dejar
comentarios sobre esta jornada y sobre futuras que os interesen. Ir profundizando en temas de ciberseguridad, copias de seguridad, VPNs, como ha ido comentando Pedro en esa serie de consejos, o lo que nos va a explicar ahora Luis. Así que nada, Luis, creo que ya tienes el control. Puedes compartir cuando quieras. Y muchas gracias, Pedro. Estoy dando F5 y no me deja compartir. No sé si tengo que hacer algo más. Vale, prueba con el botón de la izquierda del Zoom. El botón de la izquierda del Sí, ese que es como una especie de pantallita para presentar. Sí, mira, igual va a ser más seguro que llame a alguno de hardware para ver, porque teníamos planeada o prevista esta contingencia. Así que si me disculpáis medio minutillo, creo que va a ser más rápido para todos. Pues no. Mientras, si te parece, Pedro, a ver si algún usuario se lanza a hacer alguna preguntilla. Mientras tanto, si no, a mí se me ocurre ya una primera. Cuando hablabas de los sistemas de copias de seguridad, suele ser muy habitual hablar de una técnica que se denomina 3-2-1. No sé si nos la puedes explicar. Sí, a ver, 3-2-1 quiere decir que son los números que se le da 3 copias de seguridad en 2 sistemas diferentes y uno al menos fuera de tu offsite, uno fuera de tu centro o de centro por nosotros, de tu negocio, ¿vale? Ahora hay otro nuevo que es 3-2-1-1, añaden una nueva complejidad, que es el que no solo sea uno fuera, sino que uno online. ¿Vale? O sea, añadirías un parámetro más. Entonces, tienes pues eso, tres copias. De las 3 copias, al menos 2 en 2 sistemas diferentes, uno fuera del centro y encima uno online. Eso es el Perfecto, pues al final son consejos para que la gente pueda seguir de manera muy sencilla esas políticas de copia. Si tú aquí le dices dejar de compartir, vas aquí a pantalla compartida y eliges qué pantalla quieres. Pero vamos a preguntarle. Se ve toda la pantalla. A ver, Luis, ahora sí que parece que se está empezando a compartir. Vale, ahora vemos la presentación, lo único, no en formato maximizado, que va a ser más cómodo para todos los asistentes. Pregúntale, a ver. ¿Tenéis maximizada la presentación? Mirad en la pantalla en la que está. Ahora, ahí, perfecto. Muy buenas, pues disculpad esta pequeña contingencia que teníamos por suerte prevista. Antes ha estado hablando del plan de contingencia Pedro, y esto era algo que podía pasar porque mis conocimientos informáticos pues son bastante limitados, pese a dedicarme a la protección de datos. Mi nombre es Luis Pobes, trabajo en una consultoría informática que se llama SO5. Soy el responsable de protección de datos desde la parte normativa. Pero, bueno, soy delegado de protección de datos certificado según el esquema de la Agencia Española de Protección de Datos. Y lo que tengo cada vez más claro es que son patas de la misma mesa lo que son la ciberseguridad y la protección de datos desde el punto de vista normativo, porque forman parte ambas de lo que es los sistemas de gestión de la información. Estoy tan convencido de ello que para precisamente estos meses estoy en un máster, el primer máster que ha sacado la Universidad Complutense, que lleva precisamente por título Protección de Datos y Ciberseguridad. De ahí, por eso, es al final invertir o poner medidas de ciberseguridad te va a ayudar a cumplir con la normativa de protección de datos, como veremos más adelante, y también cumplir con la normativa de protección de datos te va a llevar a implementar una serie de medidas que va a redundar en la seguridad de tu negocio. Vale. Lo primero que tenemos que responder ¿qué es la protección de datos? Entonces aquí sí que distinguimos entre 2 tipos de datos distintos. Por una parte, como todos los negocios, va a haber una serie de datos que son vitales para la compañía. Pues pueden ser muy variados, pueden ser procesos, fórmulas, conocimiento, contabilidad, planos, tarifas. La cartera de clientes es la sangre con la que vas a mover tu negocio.
Pero, por otro lado, pues vas a tratar también, sí o sí, en tu negocio, sea de la dimensión que sea, con datos personales. Datos personales, pues, de tus clientes, de tus trabajadores, de tus proveedores. Entonces, lo primero, pues eso, ¿cómo definimos un dato personal? Entonces, un dato personal es, pues, todo dato informativo capaz de hacer identificada o identificable a una persona física. Luego ampliaremos un poquito más este dato. Como hemos dicho, pues eso, al final, tanto los datos que son personales como los que no lo son, los tienes que proteger y para eso tienes que invertir en seguridad de la información. La seguridad de la información, pues como ponemos aquí, es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. Estos tres conceptos son fundamentales, porque es que si no, no vamos a poder trabajar. Confidencialidad, va a haber muchos datos que estamos manejando en nuestra organización que tienen que ser conocidos por muy pocas personas o que no pueden ser transmitidos. Por ejemplo, nuestra cartera de clientes o nuestros métodos de trabajo, nuestras tarifas. Integridad, lo mismo, pues tenemos que tener la posibilidad de que esos datos, no, la posibilidad no, la obligación de que esos datos sean correctos, o sea, que no se pueda alterar esa información, que si no, no vamos a poder trabajar con seguridad. Y luego la disponibilidad, la tercera pata, tienen que estar disponibles en cualquier momento. O sea, cuando vayamos a trabajar, tenemos que poder estar con ellos. Vale, pasamos a lo que es la normativa. En ciberseguridad, a no ser que trabajes para la administración y tengas que estar, pues, cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad, pues no hay una normativa aplicable. Pero, en cambio, para la normativa que tenemos para los datos personales, pues eso, tenemos el reglamento, el famoso reglamento del Parlamento Europeo, conocido habitualmente como RGPD. Luego, aquí en España, pues se desarrolló la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y luego hay otras sectoriales, si tenéis una página web o os dedicáis al comercio electrónico, que tenéis que cumplir. Como veis en esta normativa, solamente, aunque va a tratar de seguridad de la información, pero únicamente se refiere a datos de carácter personal. O sea, lo que ellos buscan, o lo que busca el legislador, es garantizar que un derecho fundamental, como es el derecho a la protección de tus datos y a garantizar tus derechos, esté recogido. Esto se debe, pues eso, porque es un derecho fundamental. Además, en España fuimos bastante pioneros, porque ya se recogía este derecho en la Constitución española de 1978, cuando estaba prácticamente en pañales todo lo que es la informática, y en el artículo 18.4 pues ya se reconocía el derecho a la protección de tus datos y además preveyendo el desarrollo que iba a tener la informática en los años venideros. Echaréis igual alguno de menos aquí la Ley Orgánica de 1999, que está tan presente en todos nuestros establecimientos, incluso en nuestras instituciones, pero bueno, sin más, sabed que está derogada y por mucho que os lo encontréis, pues ahora mismo no está vigente. Estos conceptos, igual no estáis familiarizados con ellos, pero claro, pero son básicos, porque con los datos personales, ¿qué es lo que hacemos? El concepto jurídico es el de tratamiento. Tratamiento, como veis aquí, pues eso es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales. No voy a proceder, luego tendréis esto aquí para no hacerlo pesado, pero ya veis que es muy amplia dentro de la definición prácticamente todo. O sea, no solamente el uso, o sea, es desde todo lo que es el ciclo de vida de los datos, que se llama, desde la recogida hasta su destrucción, viene recogido en este concepto de tratamiento. Podéis encontrarlo, aparte que os pasarán, sino en cualquier búsqueda de Google. Y luego, algo que también tenéis que estar familiarizados, sobre todo si tenéis una empresa o sois autónomos,
es con el concepto de responsable de tratamiento. El responsable de tratamiento, esta es más cortica, la voy a leer, es la persona física o jurídica o autoridad pública con la tarea de decidir sobre el tratamiento de los datos personales de los interesados, para lo que debe determinar los fines, para qué y los medios cómo de dicho tratamiento. El responsable del tratamiento va a ser, no solamente este nombre, sino que realmente es el responsable. Si tenéis una empresa y decidís externalizarlo, lo que es todo el tema de protección de datos a través de una consultoría o a través de una asesoría o de un tercero, o designáis a una persona de vuestra organización para hacerlo, el responsable siempre va a ser la persona jurídica o el autónomo. O sea, no va, aunque tengáis un delegado de protección de datos, que luego hablaremos brevemente sobre esa figura, siempre la responsabilidad recae sobre el responsable. Responsable, en este caso, persona física o persona jurídica. Para este tratamiento, hemos hablado de tratamientos, y entonces, pero no se puede tratar de cualquier manera. Entonces, el legislador lo que nos dice es que tenemos que tratar estos datos personales según los principios de licitud, lealtad y transparencia. Tenemos que recogerlos con unos fines determinados, o sea, no es recogerlos sin más. Tienen que ser adecuados y seguir el principio de minimización de datos. Generalmente en la vida, y además lo veréis en muchos cuestionarios, tendemos a pensar que cuanto más mejor. Entonces, pero en protección de datos yo siempre digo que cuanto menos mejor. Si nos vale únicamente con una dirección de correo electrónico, no necesitamos el pedir una dirección de mail o saber cuál es su casa. Entonces, cuantos menos datos se pidan siempre, mejor. Y luego igual también, pues como hablábamos antes, también para que pudiésemos tener unos datos que nos puedan servir, exactos y actualizados. Para que podamos tratar esos datos no los podemos recoger de cualquier lado, sino que para que sea lícito ese tratamiento tiene que tener una base. Entonces hay una serie de bases legitimadoras para que podamos tratar con esos datos. El principal, el que viene en primer lugar, es el consentimiento. Pero el consentimiento se define como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Fundamental en el consentimiento es que se pidan tantos consentimientos como fines de tratamiento se van a dar. ¿Qué quiere decir? Que si se ha dado, por ejemplo, para cumplir con un contrato o para simplemente hemos contratado un servicio, pero si queremos mandar, por ejemplo, información o campañas publicitarias o utilizarlo para otra cosa, tendremos que pedir tantos consentimientos como fines vayamos a prever utilizar. O sea, no nos vale, esto no es una patente de corso, el tener el consentimiento para que esto sea lícito y válido poder utilizar esos datos personales para cualquier cosa. Hay otras bases legitimadoras del tratamiento. El consentimiento era antiguamente, con la ley esta citada, la de 1999, era la principal base legitimadora. Hay otras que no se basan en el consentimiento, por ejemplo, eso, que sea necesario utilizar esos datos para la ejecución de un contrato, para el cumplimiento de una obligación legal o para cumplir con intereses legítimos. Hay otras bases, pero bueno, son ya más dirigidas hacia la administración y demás, pero saber eso, que siempre que se trata, quedaros fundamentalmente con esto, que para utilizar datos personales tienes que tener una base que te legitime para ello. ¿Cuáles son los sujetos obligados para cumplir con la normativa de protección de datos? Los que serían esos responsables de tratamientos. Pues como veis, básicamente, por resumirlo, todo aquel que tenga un CIF o que se dedique a una actividad económica está obligado. Sociedades mercantiles, autónomos, organismos públicos, administraciones públicas, asociaciones, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y entidades sin ánimo de lucro. Así que prácticamente todos aquellos que quitando, bueno, los vemos ahora,
quitando prácticamente las personas cuando estamos en el ámbito doméstico, todo aquello que genere una actividad económica o que lleve un CIF y que haya un responsable, tiene que estar sujeta a la normativa de protección de datos. Los datos a los que se aplica la normativa, como ya habíamos anticipado antes, pues son a los datos de carácter personal. Antes ha dicho Pedro que ellos trataban básicamente, pues eso, datos de carácter personal ordinarios, pues eso, trabajadores, de clientes, pues eso, pues que puede ser pues nombre, dirección, la residencia, el currículum vitae, el número de teléfono, pero luego hay otros que sí que son datos de carácter personal especialmente protegidos. Entonces, con esto sí que hay que establecer una serie de medidas que veremos en parte luego y sobre todo tener dentro de la proactividad que se exige a cada empresa medidas de seguridad más específicas cuando se corresponden a estos datos especialmente protegidos. ¿Cuáles serían? Pues, por ejemplo, el origen étnico, las opiniones políticas, las religiosas, la orientación sexual, la afiliación sindical y algo que también está ahora ya pues, plenamente integrado en muchas organizaciones, los datos genéticos y datos biométricos. Muchos sitios, por ejemplo, para lo que es el control horario, el control de acceso, pues se está utilizando ya datos biométricos, con lo cual tendríamos que tener especial cuidado. En cambio, los datos que nos aplica, pues ya veis, son los tratamientos de datos con fines domésticos, datos referidos a personas jurídicas y personas de contacto y datos relativos a empresarios individuales. El RGPD, el reglamento no era muy claro con esto, pero luego ya aquí el legislador español sí que ha dejado bastante más claro cuál es el tratamiento que se puede hacer de los datos relativos a empresarios individuales. Lo adelanto, pues que básicamente sí puedes utilizar estos datos, pero siempre ceñidos a esa relación laboral y no utilizarlos para otros fines. Evidentemente, si yo tengo un dato de contacto de un trabajador, pues no puedo utilizar esos datos más allá de la relación que tenga con ellos. No lo puedo invitar al cine o al fútbol o alguna cosa de estas. También, pues como me ha encantado además ver todas las medidas que tiene el centro tecnológico, el cumplimiento pues no es igual para todas las empresas. Tenemos una ventaja con el nuevo reglamento y a la vez esta ventaja pues se traduce en una cierta inseguridad, ya que no hay, antes sí que con la anterior legislación sí que se trataba a las empresas, sí que se las ponía una serie de obligaciones y un listado, entonces si más o menos cumplías ese listado estabas a salvo. Ahora lo que se te dice es que lo que tienes que tener es una responsabilidad proactiva. ¿Qué significa la responsabilidad proactiva? Pues que tienes que aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas. Y esto no solamente para el cumplimiento de tus fines, sino también para demostrar que estás cumpliendo con la ley. Pero no hay un listado de esas medidas técnicas. Pedro ha hecho una exposición de todas las medidas técnicas y entonces eso les serviría en el caso, además, también se ha comentado antes por parte de Natalia, tarde o temprano se dicen que estamos divididos en dos grupos, los que hemos sufrido un ciberataque y los que lo vamos a sufrir. Vamos a vivir siempre, vamos a convivir con el riesgo, pero si hemos establecido una serie de medidas reales, las tenemos documentadas y las podemos demostrar en caso de que tengamos una brecha de seguridad que se llama, o una fuga de información, pues evidentemente eso nos va a facilitar perfectamente lo que es el poder demostrar que hemos intentado al menos, o hemos puesto las barreras, pero esas barreras no significa que hayamos podido evitar esos ataques o esas brechas de seguridad. Lo que te dice también el reglamento es que la protección de datos tiene que estar en todas las fases. En todas las fases. Ellos habla el reglamento de la protección de datos desde el diseño y protección de datos por defecto. Desde el diseño quiere decir que tiene que estar
en todas las fases, pero sobre todo en las iniciales. O sea, ya contar si se va a hacer un proyecto, un programa informático, una campaña publicitaria, o cualquier tipo de negocio que va a tener datos personales, el saber cómo vamos a tratar esos datos, el ponerle esas medidas organizativas desde el primer momento. O sea, ya tenemos que ser, en este caso, proactivos, o sea, no reactivos, no esperar a que nos pase algo para implementar esas medidas. Y luego, por defecto, pues eso, intentar, lo que hemos hablado antes, los mínimos datos, el mínimo acceso y proteger la intimidad, todo lo posible. Todo lo posible. El legislador también insiste mucho en que en un futuro, porque ahora mismo os digo, ¿cómo cumples con el reglamento de protección de datos? Pues es muy difuso. Entonces, por eso sí que muy difuso en el sentido de que no hay, vuelvo a decir, un listado, es decir, si haces A más B más C, estás cumpliendo. Entonces, se va a promover, o dice que se promovería, que a través de certificaciones, de sellos y de marcas, poder demostrar de alguna manera que, oye, he hecho todo lo posible, he cumplido con esta certificación, tengo este sello, tengo esta marca, entonces quiere decir que me lo he currado, he estado ahí, he puesto todos los medios posibles y necesarios para ello. Pero ahora mismo no hay todavía, quitando la certificación de delegado de protección de datos, que os he comentado antes que poseo, todavía está, que yo sepa, verde. Sí que por lo visto, lo de un sello europeo de protección de datos sí que parece que está avanzando más y sería la forma de por lo menos ponerlo. Lo que sí que ahí está en el mercado desde hace muchos años son los estándares, fundamentalmente las ISOs. Entonces, en el campo de la seguridad de la información hay dos ISOs, que son la 27001 y la 27701, que si las has implementado en tu organización, pues oye, y es real, estás certificado, pues evidentemente has mostrado un interés por intentar cumplir con la protección. A ver, las obligaciones en materia de protección de datos, aparte de lo que ha dicho antes Pedro, todas las empresas prácticamente tenemos estas obligaciones. Tenemos que llevar un registro de actividades de tratamiento, un análisis de riesgos, en algunos casos una evaluación de impacto, un delegado de protección de datos, cláusulas informativas, obligaciones con los trabajadores y con terceros. Si tenemos página web, pues tendremos que cumplir con una serie de normativas. Tenemos que tener un protocolo y tanto de derechos para la atención de los derechos de los interesados como para actuar en caso de una brecha de seguridad. Sería nuestras obligaciones en cuanto a brechas de seguridad con la Agencia Española de Protección de Datos. No sería un plan de contingencia o de recuperación de desastres como el que ha comentado antes Pedro. En primer lugar, el registro de actividades de tratamiento simplemente es lo que nos pide la normativa, es que llevemos un registro de qué actividades de tratamiento estamos haciendo, o sea, cuál es. Entonces, dependiendo de la complejidad de la organización o de la empresa, pues será más o menos amplio. Puede ser, hay clientes que tienen 5 actividades de tratamiento muy básicas, pues clientes, trabajadores, y otros que pueden tener 50 o 60. Te piden pues una definición. Básicamente es esto, es por qué estás tratando estos datos, con qué fines, si vas a hacer transferencias internacionales, los plazos de conservación y cuál es la legitimación, que hemos estado hablando antes de las bases de legitimación para tratar estos datos. Vital hacer un análisis de riesgos, pero de todo, no solamente los que hemos hablado antes o han hablado los compañeros de ciberataques, sino un análisis de riesgos en tu organización, pues desde las medidas de seguridad físicas o los riesgos que puede haber por catástrofes naturales. Y en esa además va a venir muy bien ese análisis de riesgos para saber en qué puedes mejorar. Y en esto sí que creo realmente que a través de un análisis de riesgos que tienes en tu organización para la protección de datos personales, pues puedes buscar soluciones no solamente para la privacidad, sino soluciones para otras áreas de negocio. Tenéis aquí el famoso ciclo de Deming, que utilizan muchos de los estándares y sistemas de gestión de la seguridad de la información.
Y la buena noticia o mala noticia es que esto es continuo. O sea, aprovecho ya para decirlo. Si tenéis una empresa, a mí me pasa muchas veces que hablo con clientes o potenciales clientes y desde el 2018, desde que salió la necesidad de adecuarnos a la nueva normativa, pues ya tenías ahí, cumpla con la normativa de protección de datos por 75 euros o, bueno, no, ni siquiera tengo hecha la protección de datos. O sea, la protección de datos no está hecha nunca, no está hecha nunca. O sea, es un camino continuo. Esto es, podemos sacar fotos del momento en el que se encuentra nuestra empresa o nuestra organización, pero es que las reglas de juego y el terreno de juego están cambiando diariamente. O sea, lo veis. Los peligros en ciberseguridad van cambiando y luego lo que es la normativa también va cambiando y va cambiando la interpretación. Hay muchísimas facetas de nuestros negocios en las que puede intervenir la protección de datos y que no somos conscientes de ellos. Entonces es muy necesario por lo menos el hacer un análisis de riesgo prácticamente continuo o una auditoría anual que nos vaya señalando cuáles son esos problemas, porque el riesgo que tenemos es precisamente la seguridad. Esto es como el seguro de un coche. Hay muchas empresas de estas de protección de datos que prácticamente te piden el CIF y la dirección, te generan una documentación y ya te piensas que estás cumpliendo. Es como el seguro del coche. Si no te pasa nada, pues igual oye, estupendo, me he gastado 75 euros, pero si te pasa algo, mejor que te hubieras gastado esos 75 euros, en tomar unas tapas o unos pinchos con algún amigo, porque va a ser mucho más útil. Como principales riesgos, ya veis que lo entrecomillo, como ha dicho también Pedro antes, los usuarios de la información, o sea, los trabajadores, como somos en mi caso, somos por un lado, porque podemos cometer fallos que desemboquen en una brecha de seguridad o en una fuga de información, y luego también por denuncias. O sea, un extrabajador que no se ha cumplido con él en materia de protección de datos, pues te puede venir un follón. Los clientes igual, pues un cliente insatisfecho pues te puede meter una denuncia o algo, y utilizar también la protección de datos si no has sido especialmente diligente para ponerte en un compromiso. Y luego las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos. A mí me gustaría desmitificar un poco el miedo hacia la Agencia Española de Protección de Datos. Hay muchas consultorías que por eso se puede usted enfrentar a sanciones de hasta 4 millones de... La Agencia Española de Protección de Datos es muy raro que vaya a actuar de oficio. O sea, si os llaman y dicen que es de la Agencia de Protección de Datos, probablemente sea un fraude. Es muy difícil que vaya a actuar de oficio. Solamente hay 30 inspectores en toda España de la Agencia Española de Protección de Datos, y a no ser que haya una denuncia por parte de un tercero, o que la hayas liado muy gorda, que seas un hospital y hayas tirado documentación a un contenedor y haya salido en la prensa o alguna cosa de estas, es muy extraño. Bueno, yo también, nuestra consultoría es una consultoría pequeña. Yo no conozco a nadie, 4 años que llevo dedicándome a esto, que le hayan hecho una inspección sin más, sin estar motivada. Así que, en serio, en este sentido, desmitificar un poco el papel de malo de la Agencia Española de Protección de Datos, porque yo sinceramente creo que es un aliado. La Agencia Española de Protección de Datos, tenéis en su página web un montón de guías, de herramientas, de consejos en su blog, y yo sinceramente pienso que no tienen un afán recaudatorio, sino lo que están intentando es crear una cultura de protección de datos que nos sirva a todos. También se ha citado antes por parte de Natalia Linciebe, igual, ahí tenéis un montón de material, sobre todo a través de la sección de Protege tu empresa. Y finalmente también señalar a OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta, que también aquí tenéis material para intentar un mejor cumplimiento exhaustivo, bien hecho, bien redactado. Incluso para si queréis vosotros no queréis contar con una consultoría o vuestro negocio es pequeño, hay una herramienta en la Agencia Española de Protección de Datos que te permite
el redactar tú tus propios documentos y el tener más o menos una visión de lo que tienes que hacer. Como he dicho antes, pues en algunos casos puede haber la necesidad de hacer una evaluación de impacto o contar con un delegado de protección de datos. La evaluación de impacto es sobre todo cuando vas a empezar un proyecto en el que vas a tratar datos personales especialmente sensibles, como hemos hablado antes, de datos biométricos, genéticos o que impliquen a muchísimos usuarios. Están los supuestos determinados, los podéis encontrar sin necesidad sin dificultad. Tenéis que hacer una evaluación de impacto. Y una evaluación de impacto es simplemente, antes de empezar el proyecto, el ir realizando una serie de pasos para ver si con esa herramienta, con ese proyecto, con ese negocio, con ese instrumento que estoy desarrollando, voy a poner en peligro por los derechos y libertades de terceros. Y el delegado de protección de datos es una figura que se recoge ahora por primera vez, aunque ya había antecedentes en los Länders alemanes, y es una figura que lo que hace, pues eso, en las empresas, el supervisar la política de protección de datos, hace de mediador con la agencia. Yo particularmente soy delegado de protección de datos de unas cuantas empresas, y la mayor ventaja que le encuentro, aparte de que se supone que es una persona formada en todo lo que es la protección de datos, es que hace de interlocutor con la agencia de protección de datos. Si tienes un delegado de protección de datos, en primer lugar, la agencia se va a dirigir a ti. Se va a dirigir al delegado de protección de datos en vez de empezar un procedimiento sancionador. Te va a decir, oye, ¿qué pasa? Intenta mitigarlo. Consejo, si alguna vez os llega algo de la Agencia Española de Protección de Datos, hacerle caso. Porque muchas de las sanciones que se ponen precisamente es por no hacerles nada, por no hacer caso a lo que les llega. Tenéis que elaborar cláusulas informativas pues para vuestros clientes, voy a ir un poco más rápido, que veo que se nos echa el tiempo encima. Lo dicho, luego os paso esto y por supuesto voy a estar a vuestra disposición para comentar lo que haga falta. Y sobre todo es eso, el deber de informar está siempre muy presente en la normativa de protección de datos. Entonces, si vais a cualquier cosa que vayáis a hacer, cuando os entre un cliente, pues tener una cláusula informativa con los trabajadores cuando empiezan, con todo esto igual. Vais a tener una serie de obligaciones, también si sois empresa o si sois trabajadores, como es mi caso, en protección de datos, obligaciones que tiene la empresa con nosotros. Las dos primeras, la de derecho a la desconexión laboral y derecho a la intimidad en el uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en el trabajo. Esto no aparece en el reglamento europeo, esto lo ha puesto porque hay, con el reglamento, pues que hay la posibilidad de que el legislador pues asuma asuntos de protección de datos que sean especialmente sensibles para ese Estado, y entonces en la Ley Orgánica de 2018 pues tenemos el derecho a la desconexión laboral, que es pues eso, que no se nos puede exigir ni atender a correos ni a llamadas de teléfono fuera de nuestro horario delimitado. Y derecho a la intimidad igual. Pues igual si algunos sois comerciales o tenéis un vehículo de empresa, pues tenéis un teléfono móvil, el empleador tiene el derecho a utilizar estos dispositivos, pero no los tiene evidentemente fuera de vuestro horario de trabajo. Tienes también el derecho a la información, o sea, el saber qué están haciendo con tus datos personales, o sea, a quién se le cede y por qué. No te tienen que pedir consentimiento, evidentemente, para mandar tus datos personales a una asesoría o subirlos a la red a través de un proveedor, pero sí que tienes derecho a ser informado de a todos los que se están enviando esos datos. Tienes también, es una obligación y a la vez un derecho, que también ha salido antes, a la formación en protección de datos. O sea, esta sí que es una obligación de todas las empresas, que es el compromiso a que se va a formar en protección de datos a los trabajadores. Y luego aparece, lo veréis bastante, pues, el que muchas veces se pide el consentimiento de trabajadores, pues simplemente para eso, da usted su consentimiento para la videovigilancia o para ceder datos a terceros, como son. A ver, el consentimiento en las relaciones laborales
es muy peliagudo porque al final el consentimiento, como hemos visto antes, pues tiene que ser libre, explícito, informado y dentro de unas relaciones laborales, evidentemente, pues si te piden un consentimiento es muy difícil decir que no, a no ser que sea algo muy peregrino. Yo, por ejemplo, sí que lo veo, a mis clientes sí que les pido, por ejemplo, una cláusula de consentimiento cuando se vayan a utilizar imágenes en el trabajo, pero además un consentimiento que luego se pueda quitar. Por ejemplo, le vas a poner en la página web pues la típica imagen de la plantilla o de un operario realizando un trabajo. Entonces, sí, pedirle permiso y que ese permiso luego pueda ser revocado, porque una de las condiciones del consentimiento es que sea tan fácil el otorgarlo como quitarlo. O sea, que no sea como cuando contratas un servicio de telefonía que es muy fácil entrar, pero muy difícil salir. En cuanto a obligaciones, pues confidencialidad, siempre, siempre, siempre. Me imagino que ahí en el centro tecnológico seguro que lo hacéis. Un contrato de confidencialidad que no solamente afecte a la protección de datos personales y a su uso, sino también al resto de operaciones de la empresa que hemos comentado antes, y también ha salido antes actuar conforme a protocolos de actuación. Si crear protocolos pues, de contraseñas y que se cumplan, de copias de seguridad y que se cumplan, de uso de dispositivos y que se cumpla, de destrucción de soportes o de movimiento de soportes y que se cumplan. Entonces, estos protocolos sí que aconsejo el darlos, el crearlos, el implementarlos y firmarlos. Respecto a terceros, pues eso, si tenemos datos personales, tanto de trabajadores como de clientes, por decirlo los más habituales, les vamos a ceder a terceros prácticamente con total seguridad, aunque solo sea para la asesoría que nos lleva las nóminas y cada vez las empresas pues se centran más en lo suyo y es necesario subcontratar pues eso, mantenimiento informático, mantenimiento de copias en la nube, incluso la protección de datos. Entonces, esto es legítimo, pero lo que sí que nos pide la legislación, la normativa, es que tenemos que ser diligentes en esos terceros a los que confiamos. Estos terceros a los que confiamos, tenemos con ellos que hacer un contrato de encargado de tratamiento en el que nos garanticen que van a poner, así como nosotros tenemos la obligación de poner todas las medidas organizativas y técnicas necesarias, que ellos también van a cuidar con esa información que les estamos confiando y que eso puede llevar responsabilidades. Así que cumplirlo, o sea, con todos aquellos que subcontratéis a los que les vais a ceder datos personales, haced un contrato de encargado de tratamiento. Y luego también a vuestros clientes o trabajadores, pues eso, no hemos dicho a los trabajadores no, pero en las cláusulas que hagáis con vuestros clientes, que haya un consentimiento informado de que se van a ceder esos datos a terceros o se pueden ceder pues para poder cumplir con la relación contractual o para un mejor servicio. Y en el caso de que se ceda, si un cliente quiere saberlo, yo creo que en esto, así como he dicho antes que la minimización de datos, cuantos menos datos mejor, cuanto más información mejor. Hombre, tiene que ser, pero que sí que estar a disposición o por lo menos tener muy claro tú a quién estás cediendo los datos, tener un listado, pues a la asesoría X, a la consultoría tal y tener todo eso muy listado. Vale. Página web y redes sociales. Aquí tenemos que cumplir, aparte con la normativa de protección de datos, con la LSI-C. Os puedo asegurar que ahora mismo el 95% de las páginas web no cumplen con la normativa y fundamentalmente las que no las cumplen son de organismos oficiales. O sea, eso sí que no la cumplen prácticamente ninguno. Muy rápidamente, aviso legal. ¿Quiénes somos? Política de privacidad. ¿Qué datos recabamos y para qué los utilizamos? Y luego en la política de cookies, aplicar la normativa. En esto cambió en la normativa de cookies en junio del año pasado y lo mismo. 95% de las empresas no lo cumplen y ya no es ya por imagen o por cumplimiento, es que realmente, así como antes os he desmitificado o he intentado desmitificar un poco a la Agencia Española de Protección de Datos, en páginas web mete mucha caña.
meten mucha caña. Aparte, también uno de los peligros que puede haber es lo que yo denomino justicieros, o sea, gente que se dedica a denunciar por denunciar, gente que me imagino que se aburre mucho, o sea, no ya por inquina o porque digo, voy a fastidiar a la competencia, sino cosas muy peregrinas. Yo he tenido pues eso, reclamaciones de un tío de Sanlúcar de Barrameda, aquí a Miranda de Ebro, a un hostal por no cumplir con la política de cookies. No llegó al final a ninguna parte, pero por eso, al final es uno de los sitios por donde os pueden venir más problemas. O sea, de verdad, exigid a vuestro consultor de protección de datos o vosotros si lo hacéis, el cumplimiento, porque por aquí sí que os pueden llegar sanciones y estas sí que son prácticamente diarias. ¿Y qué es lo malo de una sanción? Sobre todo, pues el daño reputacional. O sea, porque vas a salir publicado que fulanito de tal no está cumpliendo con la normativa, independientemente de cuál sea tu negocio, pues no te va a gustar eso. Derechos de los interesados, fundamental también. Simplemente los nombro: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Tienes que tener un protocolo de atención de los derechos de los interesados y atenderlos. Y lo mismo, tienes un mes para hacerlo, a no ser que haya una serie de supuestos que no vamos a entrar ahora. Pero si os llega una petición de derechos de los interesados, atendedlo. Si no tenéis la capacidad, buscad un profesional que lo pueda hacer, porque os puede venir un lío si él ejerce, como vemos aquí, otros de los derechos, que es la reclamación a la autoridad de control. La revocación del consentimiento, ya lo hemos visto antes, que tiene que ser tan sencillo el revocar el consentimiento como darlo. Brechas de seguridad, pues igual, como hemos visto antes, aparte de a través de Pedro, una brecha de seguridad es un incidente de seguridad que afecta a datos de carácter personal. ¿Cuál es la diferencia con una brecha de seguridad en una empresa que afecte a tus procesos de negocio? Pues que dependiendo del compromiso de los derechos y libertades que esa fuga pueda implicar a los interesados, tendremos que sopesar si damos parte a la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos, además, en menos de 72 horas. Tendremos que decir qué hemos hecho para mitigarlo, por qué se ha producido y demás. Esto puede dar mucho miedo. Puede dar mucho miedo y decir, ostras, si he perdido un portátil en el que tengo pues todas las direcciones de mis clientes o números de cuenta y demás, me voy a callar. Al final, pues eso, puede ser mucho peor el dar la callada por respuesta. Yo siempre aconsejo, cuando hay un cliente que ha tenido una brecha de seguridad, yo le doy mi consejo y siempre mi consejo es, a no ser que realmente no haya un riesgo o un peligro para la seguridad de los interesados, el que se le parte a la Agencia Española de Protección de Datos. Lo dicho, no son ogros. Y luego, ventajas, y creo en ellos, pues eso, la mejora de la seguridad de la información, el evitar vulnerabilidades y brechas de seguridad, el mejorar la imagen de la empresa. Al final, pues evidentemente, pues como todo, si estás realmente comprometido, tienes tu página web, tienes tus formularios, incluso de cara a tus empleados, pues evidentemente el ver que te tomas esto en serio va a mejorar la imagen de tu empresa y ofrecer también, lo dicho, confianza a los clientes. Finalmente eso, muchas gracias y estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico y por supuesto ahora si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Un tema súper interesante y súper de actualidad. Ya llevamos varios años, de hecho, y seguro que todos vosotros pues habéis estado cambiando lo que decíamos al principio, formularios de contacto, contratos de empleados, añadiendo esos checkbox obligatorios para recabar el consentimiento de los usuarios en su tratamiento. Así que no olvidarse de todos estos consejos o pautas que nos ha marcado Luis para estar al día con el tema de la normativa. Nos lanzaban ya alguna pregunta por el chat relativa justamente a ese registro de actividades, el famoso RAT, si es parecido a los antiguos ficheros que se enviaban a la agencia. A ver qué nos puedes contar sobre eso, Luis. Sí, realmente el registro de actividades de tratamiento es efectivamente todo el conjunto ese de ficheros que antes tenías que escribir obligatoriamente a la Agencia Española de Protección de Datos. Ahora ya no es obligatoria, no puedes ni siquiera inscribirlos, no puedes inscribir esos ficheros.
y lo que tienes que hacer y tener a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos y actualizado, o sea, tienes que ir viendo, un negocio va creciendo, va teniendo tratamientos distintos y tienes que tener ese registro de actividades de tratamientos y totalmente se le correspondería a ello, solo que ahora no está la obligación de inscribirlos en la Agencia Española de Protección de Datos. Aclarado entonces. Bueno, mientras se va animando algún asistente más, yo tengo una, uniendo un poco las dos charlas que habéis hecho Pedro y Luis, habéis hablado de las direcciones IP, nombres de usuario, ¿todo esto se considera dato personal? ¿Qué ocurre si alguna empresa está recabando este tipo de información de alguna manera? Pues, Es decir, ¿hay que darle un tratamiento igual que un DNI, un nombre de una persona, una dirección, o son un tipo de datos que están excluidos? no. Como hemos dicho antes, todo aquello que te pueda identificar o hacer identificable es un dato personal. Entonces, una dirección IP o un usuario te puede hacer, o sea, tu proveedor de servicios de telecomunicaciones, si conoce tu dirección IP, va a poder identificarte o tu usuario. Entonces, serían datos personales indirectos, por decirlo de alguna manera. O sea, no es evidentemente como tu DNI o tu imagen, pero sí que son datos personales a todos los efectos. Ahí hay un problema técnico que es la trazabilidad, porque tú, por ejemplo, en tu casa tú tendrás una dirección IP, pero que probablemente sea temporal. Los servicios de telefonía pues van cambiando la IP de tu router, con lo que ya es imposible identificar. Pero si se usa, o sí que se hace cierta trazabilidad, se comprueba el uso de esa IP durante el tiempo en el que tú la tenías. O sea, sí que te identifica con esa marca de tiempo. ¿Vale? Entonces es fácil seguirlo. A nivel de empresa, normalmente en servicios de empresa de telefonía la IP suele ser fija, con lo que la identificación está clara, pero es a nivel de empresa, no es personal. Pero bueno, son las típicas a veces choques que hay entre lo que se puede hacer técnicamente y lo que se puede o no hacer legalmente. Sí, el equilibrio que hay que mantener siempre entre seguridad, comodidad, cumplimiento normativo, pero por eso es importante conocerlo todo para luego tomar las mejores decisiones. Oye, relativo a temas de currículums, que hace tiempo leí alguna noticia precisamente sobre las respuestas que hay que dar siempre a cuando nos recibimos o recopilamos algún currículum, porque al final son documentos que tienen gran cantidad de información personal, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, por ejemplo, según lo recibimos? Porque ahora hay un montón de canales, ¿no?, sobre los que podemos recibir, que si por correo electrónico. No es lo mismo que recibirlo, obviamente, cuando publicamos una oferta y ahí podemos incluir información de consentimiento, sino cuando nos lo envían de manera proactiva los propios usuarios físicamente a través de buzones, que todavía hay gente que lo sigue enviando así, a través de LinkedIn, por ejemplo, correo electrónico, lo que comentábamos. ¿Cómo tiene que actuar la empresa en esos casos, Luis? Pues es un tema en el que yo te voy a ser muy sincero, yo lo tengo muy claro para mí, pero como lo tengo muy claro para mí, a mis clientes muchas veces les aconsejo otra cosa. Creo que es muy distinto el que haya un procedimiento abierto de selección de personal que simplemente recibas un currículum que no lo has pedido, o sea, no has pedido el currículum en absoluto y te llegue. Entonces, supuestamente siempre que vas a tratar datos personales y simplemente, como hemos dicho antes, como el tratamiento de datos personales implica todo el flujo de información, o sea, simplemente el recibirlo y el leerlo sería ya un tratamiento de datos personales, con lo cual tú como responsable de tratamiento tendrías que informar, decir qué es lo que vas a hacer, pero yo creo que ha habido, por otra parte, por el que lo envía, sobre todo, vuelvo a decirlo, si te lo ha enviado sin tú pedirlo y no ha sido físico, ha habido un consentimiento explícito para ese tratamiento de datos personales, ha habido una acción inequívoca. O sea, una de las diferencias que hay entre el reglamento de ahora y el anterior es que ahora todo consentimiento tiene que ser explícito, no vale con el tácito, que antes decía, si sigue usted navegando por esta página web, entendemos que...
No, ahora el consentimiento tiene que ser explícito. Evidentemente, si yo te he enviado un currículum, es para que tú lo trates y yo ya sé más o menos, o sea, no está de más lo que hemos dicho antes, cuanta más información mejor, pero yo diferenciaría entre un proceso abierto y otro que no le está, y si, hombre, de todas formas no está nunca de más, pues cogemos su currículum o procedemos a destruirlo porque no estamos en este momento. Sí que respecto a los currículums lo mismo, siempre tienes que utilizarlos para la finalidad que te ha llegado esos datos personales, o sea, no hacerlos a terceros, decir, ahí va, pues mira, a mí no me hace falta en la empresa ahora, pero a fulanito le va a venir muy bien, le voy a pasar eso. Entonces, tener mucho cuidado con su almacenamiento, con su tratamiento, utilizarlo solo para las funciones laborales y realmente, pues creo que con el envío en sí ya debería, pero es para mi juicio. Yo a mis clientes, en cambio, les recomiendo que sí, que hagan una cosa de recibo, que lo manden, que digan todos los derechos, pero no sé si me he explicado lo que quiero decir. Hay una aclaración afirmativa para que hagas un tratamiento de mis datos. Con esto, eso sí, no me llames para ir al cine, como hemos dicho antes, de una manera un poco chusca, o para ver si estoy interesado en otras cosas que no tienen nada que ver con eso. No sé si me he explicado lo que quería a tu pregunta. Sí, justamente en el artículo hablan de que ahora existía esa obligación a contestar para asegurar que el usuario, aunque está mandando proactivamente esa información personal, informarle precisamente de cuál es tu política en cuanto al tratamiento de esos datos, para qué los vas a usar y cuáles son sus derechos y dónde debe acudir para ejercitarlo. Igual lo habéis escuchado, salió hace un mes y medio una sentencia que condenaban a una empresa por esto de habían enviado un currículum a través de WhatsApp y le sancionaban a la empresa, pero yo creo que realmente sancionaron a la empresa porque el que había enviado el currículum, no porque no le hubieran dicho cuáles eran el tratamiento que se iba a hacer de sus datos personales, sino porque no lo cumplía precisamente la página web. O sea, lo que hemos dicho antes de la página web. Y una manera también que puede quedar, si tú eres una empresa y tienes recepción de currículums, es ponerlo en la política de privacidad de tu página web. O sea, te quiero decir que al final, vuelvo a decirlo, yo creo que ni el legislador ni la Agencia Española de Protección de Datos están para pillarte. O sea, si tú has puesto las suficientes medidas, por ejemplo, en tu página web tienes una política de privacidad de qué haces con los datos personales y qué haces con los currículum, ya debería valer, porque es algo accesible al público. O incluso o en una contestación, oye, consulta nuestra política de privacidad que la tienes en esta dirección. Pero eso de mandarlo, que te lo vuelvan a enviar firmado, a mí me parece excesivo. Pero vuelvo a decir, aquí estamos, yo no soy un profeta ni nada por el estilo de la protección de datos, yo soy un aprendiz, como creo, de todos, porque lo que sabemos hoy nos sirve para ayer, no para hoy ni para mañana. O sea, esto es un mundo que está en las situaciones. Mirad, por ejemplo, con lo del COVID. Con lo del COVID, pues han surgido reglas de juego totalmente distintas. Y yo estoy convencido que absolutamente nadie sabe ni lo que es lícito, ni pueden cambiar de un día para otro esas reglas de juego. O ahora lo que va a pasar con Google. Con Google y Microsoft les van a caer unos leñazos terribles. Pero es que eso nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos porque al final lo que prohíbe el legislador, que son las transferencias de datos internacionales, lo estamos haciendo todos. O sea, estamos incumpliendo con la normativa de protección de datos, pero también, por ejemplo, una administración que esté guardando sus copias en la nube a través de Microsoft. Por supuesto, por mucho que te digan que están en Irlanda, esos datos van a ir a Estados Unidos, sí o sí. Entonces, lo dicho, esto es algo muy, muy variable y no hay ni blanco ni negro, pero como casi todos los aspectos de la vida. Ahí lo de lo que comentabas, una muy habitual suele ser la política de cookies. Sí, se lanza el aviso, se marca el checkbox, pero luego la página hace exactamente lo mismo, lo marques o lo desmarques, ¿no? Entonces, mucho cuidado con todo esto, porque si no se marca el consentimiento para las cookies, no se puede hacer temas de analítica, por ejemplo, que es lo habitual. Así que, bueno, tenemos un minutillo. ¿Alguna pregunta de última hora? Natalia, Pedro, ¿algún comentario?
un poco en línea de lo que ha comentado ahora Luis sobre los servicios online, cada vez son más las empresas que tienen su correo externalizado. O sea, a ver, pero es normal. Lo que nosotros los informáticos llamamos hierro es la máquina, es el servidor. Es mucho más cómodo el que ese mantenimiento lo haga alguien de fuera, que tú vas a pagar solo por el servicio que utilizas, que no tener pues una máquina hiperdimensionada para prever contingencias futuras y llevar ese mantenimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes externalizado todo tu correo, hay un vacío legal ahí de quién es el responsable de la seguridad de ese correo. Tú, por ser el usuario, o tú por ser la empresa que tiene ese correo, o el servicio externo, llamámosle Microsoft, llamámosle Google o llamámosle quien sea. Entonces, ahí hay cosas que aún no están ni siquiera, yo creo, puestas sobre papel. O sea, y es otra vez la pelea esa, ¿no? El equilibrio entre la comodidad y lo seguro, o lo legal, o lo normativo. Y ahí, no sé, irá evolucionando, como ha dicho Luis, porque nos encontraremos con problemas de eso, de lo que hemos dicho antes de la lista de spam. Digo que si yo no hago nada ilegal, no hago ningún spam ya, pero estás al lado de alguien que sí lo hace. ¿Y hasta qué punto eres tú responsable de eso? Es muy complejo. Ahí es muy importante lo que ha comentado Luis. Responsable es al final quien está recabando esos datos, que es como si dijésemos el propietario de esos datos. Y otra cosa es el encargado del tratamiento, que es una figura que ha introducido y con la cual deberíamos firmar unos acuerdos de encargado de tratamiento precisamente para tratar de asegurar que ese tratamiento se hace de una manera correcta. Y por lo menos, oye, pues si se hace mal, nosotros tenemos ese compromiso de ese encargado de tratamiento de que iba a hacer las cosas bien. Si las hace mal, tenemos ese respaldo de ese acuerdo y poder responsabilizar o pedir reclamaciones. Bueno, pues son las 12 y un minuto. Si no hay más preguntas a través del chat, se ve que todo ha quedado clarísimo. Así que muchísimas gracias, Pedro, Natalia, Luis. Y nada, invitaros a echar un vistazo a la agenda que ya tenemos actualizada con el próximo evento de la próxima semana. Un poco relacionada con el tema de hoy porque va a tratar sobre gestión, captura y uso de datos. Así que en este caso por temas de IoT, como comentaba Pedro al principio, que suele ser una fuente ahora muy importante de captura de datos. Así que muy interesante la siguiente jornada. Y nada, cualquier duda que os vaya surgiendo, pues ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Sobre todo a los que nos han aguantado.